buenos días, mis amados hermanos. Qué privilegio volvernos a juntar por este medio que Dios nos permite. Esta mañana quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes que se están conectando y todos aquellos que se van a conectar en el transcurso de esta transmisión. Estamos ya casi al final de este tiempo que se ha dictado como lugar para estar en cuarentena, y de verdad pues que ojalá primero Dios que cada día esto vaya mejorando para el bien de todos y para el bien de nosotros que trabajamos y los que hacemos la obra también. Es importante, pero más importante es cuidarnos y estar seguros de que la plaga no tocará nuestra casa ni nuestras familias. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio estar conectados a través de este medio. Es para mí realmente un verdadero privilegio recibirles, así que les bendecimos en el nombre de Jesús. Y quiero que comencemos esta mañana pues orando al Señor como debe ser siempre, no por costumbre sino por necesidad, que oramos a Dios para pedirle que Él sea el dueño y el Señor de este tiempo, y que permita que nosotros seamos instrumentos de bendición para que en algún lugar del mundo alguien escuche este mensaje y pueda fortalecer su alma y pueda hacer que sea más fuerte su espíritu. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Bendecimos este tiempo en tu nombre. Te reconocemos como Dios en nuestras vidas y te damos las gracias por un nuevo día, Señor, que nos permites estar. Te pedimos, Señor, en este momento que puedan a través de estos medios, Señor, y después en esta plataforma, llevar tu mensaje que nuestras almas necesitan, Señor, el mensaje correcto para poder seguir haciendo la obra que conviene en este mundo, Señor. Te damos gracias por la oportunidad. Así que, Señor, bendice, toma este tiempo. Es tiempo tuyo, Señor, tiempo de tu Espíritu Santo, para que tú gobiernes y para que tú nos ocupes como instrumentos útiles y de bendición para esta obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos. Así que gracias por conectarse, gracias por estar ahí pendiente siempre, cada martes a las 6 de la tarde, cada domingo a las 9:30 de la mañana. Estamos por estos medios hasta que el Señor nos los permita, y aun cuando ya tengamos la oportunidad de congregarnos presencialmente, pues seguiremos transmitiendo para aquellos que no están en las cuatro paredes de nuestra iglesia, pero que son siempre iglesia porque han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Así que yo quiero esta mañana que toquemos un tema importante. ¿Por qué es importante? Yo quiero acotar de que el tema que vamos a tratar hoy se llama Padre Nuestro. Así lo anunciamos desde el día de ayer, Padre Nuestro. Y lo que buscamos y lo que busco a través de la ayuda del Espíritu Santo es poder dar guía y poder dar luz sobre lo que significa la oración del Padre Nuestro. Desde que somos niños, la primera oración quizás que nos enseñaron nuestros padres fue el Padre Nuestro, pero se nos enseñó de una manera religiosa, se nos enseñó de una manera que no es correcta, porque para poder orar el Padre Nuestro es necesario tener el entendimiento de lo que significa cada frase que ahí está escrita. De hecho, es la oración perfecta, es la oración directa al Padre que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y yo quiero decir una cosa, esta oración fue enseñada a sus discípulos, Jesucristo trataba de enseñarles a ellos la manera, porque ellos tenían una forma religiosa de orar. Y usted habrá visto en Mateo 6 que se describe cómo hay que orar. Y le digo esto porque ahora mismo mucha gente se ha acordado de Dios. Y qué bueno que se haya acordado de Dios. Qué bueno que la gente haya venido y haya reconocido que necesitamos conectarnos con ese ser, con ese Dios todopoderoso que sigue estando en control de todas las cosas. Y es importante esto porque yo siempre he dicho, todos los seres humanos tenemos una necesidad de Dios y tenemos algo de Dios. Aunque sea la persona que ahora mismo está más alejada de Dios, esa persona tiene algo de Dios. ¿Y por qué lo digo esto? Porque
hay una parte que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces esa parte del Espíritu de Dios que un día nos creó, que nos pensó, que nos formó en el vientre de nuestra madre, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo, estamos pensados por Dios, viene con ese chip, viene con esa naturaleza. Ahora, en el camino, cuando nacemos y vivimos, vamos desarrollando y volviendo esa naturaleza más grande o más pequeña, más cerca de Dios o más lejos de Dios, según nosotros tengamos el conocimiento y el discernimiento para poder fortalecer esa parte con Dios. Pero todos tenemos una necesidad de Dios. Entonces, ahora mismo, todo el mundo se ha acordado de Dios, casi todo el mundo. Y ojalá que usted que me está escuchando, que antes Dios era su última prioridad, venga a ser hoy su prioridad máxima. Hoy, en este tiempo, necesitamos poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde, el lugar que usted le ha puesto a otras cosas. Posiblemente ese lugar ahora mismo lo ocupa un trabajo, lo ocupa quizás para muchos ahora mismo ese lugar en la mente, lo ocupa las finanzas, la economía, la enfermedad, y todo eso obviamente son situaciones que ahora mismo nos agobian. Pero resulta ser de que Dios reclama ese lugar que a Él le corresponde. Así que yo quiero que hablemos del Padre Nuestro, porque es esa oración importante, necesaria, que nos enseñaron, pero nos enseñaron, como dije al principio, religiosamente, a repetir vanas palabras y a decirlo de memoria, como que si fuera algo que hay que repetir y que por esa forma de cantidad de veces que hay que decirlo, tuviera algún efecto. Mas Dios no dice en su palabra eso. Ya vamos a leer lo que dice, pero es importante que entendamos que cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando el Padre Nuestro, o sea, la forma de orar, aquellos discípulos habían aprendido repitiendo, habían aprendido parándose en las esquinas para ser vistos por los hombres, habían aprendido a no entrar a ese lugar secreto para encontrarse con el Padre, y dice la Biblia que está en secreto, eso está en Mateo 6, pero viene Jesucristo y les dice la manera correcta de cómo orar. Así que vamos a hablar del Padre Nuestro para que usted, cuando de ahora en adelante vuelva a orar el Padre Nuestro, no lo haga de manera religiosa, sino que lo haga con entendimiento, y que el Señor nos permita dar luz ahora sobre este tema. Entonces, quiero decirles y quiero comenzar diciéndoles que hoy más que nunca muchas oraciones se están haciendo. Hay más tráfico de oraciones al cielo ahora mismo subiendo que las que hay normalmente cuando el hombre cree entre comillas, que no tiene necesidad de hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios, ¿vean? Y es un diálogo, no es un monólogo. La gente dice y repite, y se nos enseñó de pequeños que cometíamos un pecado y ore 10 Padre Nuestros, como que si fuera esa la forma, y se convirtió eso como una manera religiosa de hacerlo, cuando el Padre Nuestro es una oración perfecta que usted ya va a ver que tiene un sentido más allá de lo que la gente cree que es, porque fue una oración que el mismo Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. No obstante, ahora gente hace esa oración que no son sus discípulos. Entonces, veamos. Lamento decirles que Dios no escucha muchas oraciones. Por ahí hay una alabanza que dice, Dios no rechaza oración. Y eso es totalmente antibíblico, porque Dios sí rechaza oraciones, ¿verdad? Así que ya vamos a ver cuáles son los versículos que nos dicen que por qué Dios rechaza oraciones. Entonces, o mejor dicho, Dios no le da respuesta a todas las oraciones. Muchas veces se nos ha enseñado que Dios tiene 3 respuestas ante una oración. La primera respuesta es que nos dice sí. La segunda respuesta es que nos diga no. Y la segunda respuesta es que nos diga espere un momento. Quiero decirles de que las 3 respuestas viniendo de parte de Dios
y que Él que conoce todo, y Él tiene ese atributo de omnisciencia, en base a eso, las tres respuestas son buenas para nosotros. Ahora, para nosotros, una respuesta negativa de parte de Dios se convierte en algo que nos trae aparejado muchas veces un problema en nuestro interior. Pero Dios que conoce todo es una respuesta buena. Entonces, lamento decirles de que Dios no escucha muchas oraciones. Porque, déjeme decirle algo, porque todo depende, escuche, todo depende de quién o qué tipo de vida esté llevando quien hace esas oraciones. O sea que no basta repetir el Padre Nuestro como de memoria y como una forma que se volvió así religiosamente. No es así. El Padre Nuestro es la oración perfecta y una oración directa al Padre que conlleva todos una cantidad de elementos que ya vamos a ver a continuación. Entonces, estoy seguro que muchas oraciones conocidas como el Padre Nuestro, Dios no ha escuchado. Ahora, quiero decir de entrada, y anote aquellos que están anotando, ¿qué, entre otras cosas, significa cada oración del Padre Nuestro? Lo vamos a leer. Eso está en Mateo 6:9. Mateo 6:9. Nos ubicamos ahí en Mateo 6:9. Mateo, primer evangelio de la Biblia, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Mateo 6:9. Está conmigo ahí, ¿verdad? Mateo 6:9. Leemos la palabra, vamos a ocupar la versión la versión Las Américas. Esa versión vamos a ocupar ahora. Versión Las Américas. Pero usted lee en la Biblia que lo tenga y casi que va a decir lo mismo, entre otras palabras. Bien, dice la palabra del Señor así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, dice el título, ¿verdad? Vosotros pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vea, primera parte, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, segunda parte. Hágase tu voluntad, tercera parte. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Cuántas veces hemos hecho esta oración? ¿Cuántas veces hemos repetido? Hasta 10 veces la misma oración, porque creemos que 10 oraciones de este tipo perdonan pecados. Amados hermanos, no se trata de repetir oraciones para que Dios perdone pecados o para que Dios dispense nuestras faltas o nuestros pecados delante de Él o aquello que no es agradable a Dios. Esto es más allá, esto es más profundo de lo que repetimos, porque quien repite y no tiene entendimiento y discernimiento de lo que implica cada frase, lo va a repetir de labio hacia afuera, mas en su interior, mas en su corazón no va a provocar absolutamente nada. Y esta oración que hacemos al Padre, independientemente sale hacia el Padre, debe de provocar en nosotros el efecto que se busca por cuanto oramos a Dios y le pedimos todo lo que ya describimos anteriormente. Entonces, bien, ¿qué significa? Se lo voy a describir en palabras más sencillas. ¿Qué significa todo lo que hemos leído del Padre Nuestro? Primer lugar, anote. Primer lugar, cuando decimos Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Primer lugar, es que se comienza la oración santificando el nombre de Dios. Las oraciones no comienzan haciendo peticiones, sino que comienzan santificando el nombre de Dios,
dándole gloria, dándole honra al ser por excelencia que debe ocupar el primer lugar en todo. Santificar. Y ya vamos a describir qué significa santificar el nombre de Dios. Segundo lugar, pide, la oración pide el gobierno, que se haga el gobierno de Dios, que es en el cielo, se haga en la tierra, que el gobierno de Dios venga a nuestras vidas. Eso es, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, decimos, ¿verdad? Es que venga el gobierno de Dios a nuestras vidas. Y en tercer lugar dice, hágase tu voluntad. Ahí lo que decimos es que renunciamos a nuestra propia voluntad para que la voluntad de Dios se establezca. Y sigamos. Después dice, reconoce a Dios como Dios provisional de lo más básico en la vida, que es decirle, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A continuación lo declaramos como el único que quita el mayor peso del hombre. El mayor peso del hombre es el pecado. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y al mismo tiempo nos hace comprometidos para perdonar los pecados a otros. Mire todo lo que implica. O sea, le damos, entre comillas, le damos potestad para que nos dé la salida ante las tentaciones, más líbranos de las tentaciones. Y lo declaramos nuestro escudo ante lo visible y lo invisible. Líbranos del mal. Así es que mire, todo eso es tan importante, orarlo a Dios con entendimiento y orarlo a Dios de lo que implica todo cuando nosotros oramos el Padre Nuestro. Entonces, en Mateo 6:7, nos vamos a ir un poquito atrás de lo que leímos. Mateo 6:7, el Señor hace algunas acotaciones y entre otras cosas dice lo siguiente, y por aquí hemos de comenzar. Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. O sea, hay gente que hace eso, pero que al final no son oraciones que suben a Dios, sino que son palabras que salen de su boca, que no tienen espíritu de compromiso ni espíritu de sujeción a lo que están orando, porque lo que piden no están dispuestos a hacerlo. Porque lo que piden no están dispuestos a obedecerlo. Entonces, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan, escuche, ¿a cuánto nos han enseñado esto? Dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, claramente Dios nos dice, señores, porque ¿cuántas veces usted repite el Padre Nuestro? 10 veces. Y le mandaban a uno, cuando uno se confesaba antes en la religión tradicional, se confesaba uno los pecados y decía, ¿qué hizo? Me robé tal cosa, me quedé con el vuelto, no le hice caso a mis padres, vaya a orar 10 Padres Nuestros, vaya a orar. Hermano, eso es falso, eso no es así, eso no es bíblico. Por eso aquí dice que piensan que por su palabrería serán oídos. No son palabras. Hermano, Dios es, para orar con Dios hay que tener como cuando uno habla con un amigo. Con respeto, por supuesto, porque Él es Dios. Pero debemos de orar entendiendo que necesitamos una respuesta a lo que nosotros decimos, porque no es un monólogo, sino que es un diálogo con el Señor. Entonces, eso es el 7. Y el 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, escuche, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se lo pidáis. Entonces, la oración conlleva en sí un pedimento a aquel que todo lo puede. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que a quien oramos todo lo puede. A quien oramos nos va a decir cosas que posiblemente nos van a dictar qué hacer. Y nosotros, si oramos y pedimos eso, tenemos que estar dispuestos a someternos a eso. Bien, entonces quiero decirle algunos ejemplos, porque algunos estarán diciendo, mentira, Dios recibe todas las oraciones. Sí, puede ser que Dios las reciba, pero no todas son contestadas. Y algunas son hasta rechazadas. Pero no porque Dios sea un Dios malo o porque Dios sea un Dios
sino porque el problema de que la oración no tenga una contestación positiva depende de quien la hace y la vida que esté viviendo quien la hace. Amén. Entonces, vea usted este ejemplo, por ejemplo. Hay tipos, le voy a dar 6 tipos de oraciones. 6 tipos de oraciones. Solamente 6, hay más. Pero solo 6 tipos de oraciones que Dios no contesta. Y que Dios no va a contestar nunca. Nunca. Escuche bien. Porque a Dios no lo va a mover ni siquiera nuestra necesidad, sino nuestra fe. Y esa fe debe ir acompañada porque esa fe está provocada en aquel que solicita, el que pide. Y Dios que conoce los corazones y discierne las intenciones, va a saber con qué intención se ora y con qué intención se pide. Porque ya dijimos de que la oración lleva implícito el pedimento a Dios. Cuando acabamos de leer, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, bien, 6 tipos de oraciones que Dios no va a escuchar. Anote por favor, porque si usted hace este tipo de oración, usted quizás está esperando a una respuesta y la respuesta no va a venir porque usted la hizo mal y porque no fue hecha de ese corazón que realmente Dios necesita. Primer tipo de oración, oraciones egoístas. Primer tipo de oración, oraciones egoístas. ¿Cuál es esa oración? Oración egoísta. Santiago 4:3 dice así. Santiago 4:3 dice así: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos. Escuche, hay gente que pide con malos propósitos, como aquel que dijo: ojalá he pedido a Dios que te mate, he pedido a Dios que te aplaste un tren, he pedido a Dios que te tropecé. He pedido a Dios. ¿Cómo es que Dios va a oír esas oraciones, hermano? Y me dice: pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Y dice: para gastarlos en vuestros placeres. Señor, dame tal cosa, Señor. ¿Pero para qué, pues? ¿Para qué? Porque si pedimos a Dios, debe tener un propósito que haga sentido o que justifique lo que estamos pidiendo. Y esto pareciera ser que son cosas materiales, pero no solamente son cosas materiales, aún cosas espirituales. Señor, dame conocimiento de tu palabra. ¿Para qué? Para sentirnos que sabemos más, pero que eso nos va a enorgullecer. Eso es pedir mal. Pero si nosotros pedimos la revelación de su palabra para transmitir a otros, para ser canal de bendición, para ser utensilios útiles y buenos para toda obra, para la obra de Dios, entonces estamos pidiendo bien y con buenos propósitos. Entonces, oraciones egoístas, esa es la primera. Santiago 4:3. Segunda, oraciones estorbadas por el pecado. Escuche, porque a mucha gente le han dicho que ore el Padre Nuestro 5, 10, 15, y ahí pasa la gente repitiendo toda la noche el Padre Nuestro, cuando son vanas palabrerías que Dios no escucha. Escuche, y dice Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Está conmigo ahí, ¿verdad? Vaya conmigo rápido. Salmo 66, 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Escuche. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Entonces, si hay en el corazón de nosotros, los que pedimos, los que oramos, fíjese bien, el Señor no me escuchará. Entonces, es importante que el Señor no nos va a escuchar. Entonces, esa es una oración estorbada por el pecado que está, por la iniquidad que está dentro de nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer para resolver esto? Bueno, confesar nuestros pecados a Dios, y Dios, que es justo y fiel, nos perdonará. Tercera tipo de oración que Dios no va a escuchar. Oración cuando hay pecados no confesados. Mire pues, Isaías 59:2. Isaías 59:2. Vaya usted conmigo ahí a Isaías 59:2. Dice la palabra de Dios ahí:
pero vuestras iniquidades, nuestras iniquidades, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Amado hermano, el pecado hace separación. El pecado hace que Dios cierre su oído. Entonces, antes de orar, antes de pedir, debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Porque no toda oración que viene de una persona que tiene pecado y no confesado ante Dios, hermano, ¿cómo usted va a estar pidiendo a Dios cuando tiene algo contra su hermano? ¿Cómo va a estar usted pidiendo a Dios cuando usted tiene algo contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, contra un familiar, contra un amigo, contra quien sea? Hay gente que son empleadas, viven hablando del jefe, que es aquí, que es allá, y después le están pidiendo ciertas peticiones a Dios. Dios no va a escuchar esa oración. Entonces, esos son pecados y otros tipos de pecados que usted ya sabrá. Ahí puede usted ir resumando y súmele el pecado que usted quiera. Pero si hay iniquidad no confesada ante Dios, dice la Biblia que Dios pone una barrera. Y déjeme decir una cosa, es una barrera infranqueable. No hay forma de cómo cruzar esa oración. Cuando eso sucede es que se pone el techo de bronce y el piso de hierro. Nada sube, nada baja. Nada sube, nada baja. Por mucho que usted grite, por mucho que usted diga vanas palabrerías, esas oraciones no suben porque hay un estorbo en el corazón. Esa es la tercera. Cuarta oración que Dios no escucha. Son las oraciones por apariencia o que están aferradas a una propia justicia o a una autojusticia que el hombre tiene. Eso está en Lucas 18:11. Lucas 18:11, usted recordará aquella parte de aquel fariseo. Y dice Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba para sí, escuche, no oraba para Dios, porque la gente cree que a veces ora para Dios cuando hay oraciones que la gente las hace para sí. Aquí dice, oraba para sí, no oraba para Dios, oraba para sí. Y decía, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Que había ahí un recaudador de impuestos que era de lo peor que se podía. Si una persona en aquel tiempo era un recaudador de impuestos, como lo fue Mateo, como lo fue Zaqueo, hermano, estas eran personas que eran odiadas por el mismo pueblo. Entonces, por eso es que hace referencia no soy como este recaudador de impuestos. Tan peor como este no soy. Pero mire que dice el versículo 18:13. Pero el recaudador de impuestos, o sea, aquel que todo el mundo lo tenía por lo peor, de pie, dice, y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi pecador. Esas son oraciones por apariencia. Amén. Oraciones por apariencia. Nos quedan dos más. Leamos oraciones por no. Mire, ustedes que antes no iban a la iglesia y ahora quieren ir a la iglesia. Y peor aún, ahora uno les manda que se conecten por Zoom, les manda invitación, y le dice: hermano, vamos a estar conectados a tales horas para que usted entre a la reunión y escuche palabra. Y hay gente que dice: fíjate que no llegué a tiempo, y están en la casa. No, yo no entiendo dónde no llegaron a tiempo. Hermano, hay gente que mandándole: hermano, aquí esta es la forma de cómo entrar, y pudiendo, pues no estoy hablando de gente que no puede, estoy hablando de gente que sí puede, ¿vea? Y tienen estos recursos. Dice: fíjense que no me acordé. Claro, es porque no tienen prioridad.
Pero usted que no tiene prioridad en escuchar la palabra de Dios, déjeme decirle una cosa, sus oraciones no son escuchadas. Y se lo digo con toda propiedad y se lo voy a ahora comprobar bíblicamente por qué sus oraciones no son escuchadas cuando usted no tiene prioridad en Dios. Cuando le invitamos para que se conecte, le invitamos para que escuche la palabra, le mandamos invitaciones personales, le mandamos invitaciones generales, le escribimos a su Messenger, le escribimos a su WhatsApp y todavía dicen, es que fíjese que yo me dormí. Hermano, ¿dónde está su corazón y dónde está su prioridad ahora mismo? Entonces, por causa de que Dios no es su prioridad porque usted no puede separar a Dios de su palabra ni la palabra de Dios. La palabra de Dios refleja al Hijo. Y mire lo que dice Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Usted que no le gusta escuchar la palabra o que se le olvida. ¿Cómo que no se le olvida otra cosa? Pero sí se le olvida entrar a las reuniones que ahora son desde la comodidad de su casa. Ahí en pijama. Ahí en la cama, ahí en el sillón, donde usted quiera la puede oír y aún así se le olvida. Hermano, mire qué dice aquí, Proverbios 28:9. Al que aparta su oído, al que aparta, y apartar es no querer oír. El que aparta su oído para no oír la ley, escuche, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Y abominación es un rechazo. Es como cuando alguien vomita. Es abominable. Ni siquiera se me acerque esa oración porque no la soporto. De alguien que no quiere oír la palabra de Dios. Y le estoy hablando a ustedes que me están oyendo ahora y gracias a Dios que están conectados. Usted que siempre cuando iba en su carro y oía un mensaje que se estaba predicando, lo cambiaba de emisora. Usted que estaba en su televisión y estaban predicando la palabra de Dios y cambiaba de canal. Usted que ahora mismo está en su casa y que no tiene tiempo, entre comillas, para meterse a los mensajes y para oír la palabra. Hoy más que nunca hay un río de Dios fluyendo en el mundo de palabra de Dios, donde usted se puede conectar para oír, y hay que tener cuidado de lo que estamos oyendo también. Pero le quiero decir una cosa, hay palabra suficiente. Tenemos el tiempo en nuestra casa para agarrar la Biblia y leer por nuestra cuenta la palabra de Dios. Pero a usted que no quiere oír, a usted que no quiere leer, usted que no quiere prestar atención a la palabra de Dios, le digo una cosa, sus oraciones no son escuchadas. Y si usted cree que sus oraciones están siendo escuchadas, reflexione y ponga atención, porque si usted no le pone atención a la palabra de Dios que refleja quién es Dios y quién es su hijo, mejor dicho, quién es su hijo, quién es el intermediario único entre Dios y el hombre, y usted no le pone atención a eso, pues sus oraciones son vanas, sus oraciones son rechazadas, sus oraciones resultan ser un vómito para Dios. Entonces, y la última, la sexta. Oraciones estorbadas por causa de no tratar bien a nuestras esposas. Esta es una oración para los hombres, para nosotros los que somos esposos. Escuche bien lo que dice la palabra. Son oraciones porque hoy más que nunca tenemos tantas situaciones en nuestras casas. Cuando estamos en nuestras casas, hemos estado tanto tiempo, ya casi un mes y días de estar en cuarentena. Y resulta ser de que ahora más que nunca hay más gente que se está discutiendo, que se está teniendo contienda, disensión en sus hogares, porque hasta ahora se están conociendo, quizás, posiblemente. Y mire lo que dice la Biblia. Hombres, pégale el codazo a su esposo que está a la par suya ahora mismo. Hombres, escuchen esta palabra. Oraciones que son estorbadas de los esposos. Y dice Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva. Hay una versión que dice convivir de manera sabia, dice. Porque para convivir en la casa hay que tener sabiduría, pero sabiduría de parte de Dios, no sabiduría de los hombres, como mi padre me enseñó. Pero aquí dice, convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil. O sea,
estamos como viviendo como con un vaso más frágil. Yo aquí ahora mismo tengo un vaso de agua con el cual debo tener el cuidado de tratarlo bien para que no se me caiga. Entonces dice acá, de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, no frágil, más frágil, puesto que es mujer. Mire la protección de Dios para las mujeres que ahora mismo son las que están en sus casas batallando con tantas cosas, soportando, y que los hijos, y que las tareas, y que la comida, y que el aseo, y que las compras, y que el marido, y que el hombre no le gusta la comida, y que esto, y que lo otro, y que los hijos quieren una cosa y que quieren la otra. Hermano, que cuánta cosa mismo. Y dice, dándole honor como a una coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ahí están los 6 puntos de las, espero yo, que después de este mensaje, esas 6 oraciones, usted jamás las vuelva a hacer si hay ese estorbo en nuestras vidas. Importante. Nunca más vuelva a ser, hermano, pastor, pero ¿qué voy a hacer si pequé? Bueno, arrepintámonos y pidamos perdón, pero de verdad. Y arrepentirnos es pedir perdón, es reconocer primero y dar el giro de 180 grados y no volverlo a hacer, porque no vamos a estar pidiendo perdón mañana por lo que hicimos ayer, ¿verdad? O por lo mismo, pues, pidiendo perdón por lo mismo que hicimos ayer. Entonces, bien, hay que revisarnos, revisión que debemos hacer antes de orar. Fíjese, hay que revisarnos. Y ya hemos escuchado que hay tipos de oraciones que son pequeñas oraciones, como cuando le decimos al Señor, ante una situación inminente, que no tenemos prevista, le decimos, Señor, ayúdanos. Esa es una oración, Señor, ayúdanos. Sí, estoy de acuerdo en esta. Estamos hablando del Padre Nuestro, que mucha gente en el mundo, los religiosos la repiten incansablemente, y qué bueno, pero que la repitan con entendimiento, y que la hagan con entendimiento y discernimiento de lo que implica el Padre Nuestro. No hemos llegado todavía ahí, pero estoy diciendo algunas cosas. Antes de orar, nos debemos revisar si somos hipócritas para orar. Allá en Mateo 6 dice que no seamos como los hipócritas. Ahí Mateo 6 dice eso, ¿verdad? Ese es un tema. Para orar es necesario asegurarnos que no tengamos intenciones de ser reconocidos por los hombres. O sea, que no haya en nosotros otra intención que no sea orar, honrar a Dios. Tercero, si queremos recompensa del Padre, porque hay gente que ora y pide, pero no pide esperando recibir, porque no tiene la fe suficiente para recibir. Entonces, para orar es necesario hacerlo al Padre en lo secreto. Hay gente que dice, estoy orando por vos. Mire, cuando alguien está orando por alguien, ni le dicen. A mí me gusta que mejor oren por mí, no me digan. Y que ojalá que si lo hacen, si lo dicen, lo hagan, ¿vea? Pero si no lo dicen, espero yo que al menos lo hagan. Entonces, cuarto punto, es importante saber a quién se ora. Es importante, escuche, mire, esto es bien tremendo, hermano. Es importante saber a quién se ora. Porque mire, ahora mismo hay gente que ora a los ángeles. Imagínese usted, ¿dónde está eso en la Biblia? Que hay que orar a los ángeles. Hermano, los ángeles, ellos no pueden resolver. Ellos no le pueden resolver. Hay gente que le ora a los ángeles. Hay gente que le ora a los santos. Y digo, a dos tipos de santos, porque hay santos autorizados, entre comillas, por los hombres, y hay santos no autorizados, ¿vea? Como el santo de los narcotraficantes, San Simón, o todo ese tipo de gente que se han inventado tanta cosa. Hermano, imagínese usted a quién le oran. Y fíjese bien, con todo respeto quiero decir esto. Hay personas que le oran a sus seres queridos,
que ya partieron. Hermano, eso no es bíblico. Ellos no tienen la capacidad de resolver. Ellos no pueden ser intercesores tampoco. Dice la gente como dicho o cliché evangélico o cliché que la gente cristiana dice, entre comillas, dice, tengo un ángel en el cielo que intercede por mí. Eso no es bíblico. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No hay otro intercesor. Y vaya que no estoy hablando de otras cosas que la gente se ha inventado hoy para interceder. Amado hermano, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Entonces, es incorrecto, es antibíblico que se ore, que no se sepa quién se ora. Entonces, si usted se partió su familiar, pues está en la presencia de Dios, ojalá. Y si no está en la presencia de Dios, pues ya no hay nada que hacer. Pero esa persona no puede interceder por usted. Se lo aclaro. Se lo afirmo, se lo mantengo y se lo demuestro. No puede interceder por usted, su ser querido que ya partió. Entonces, no es bíblico, es incorrecto. Esas oraciones Dios no las va a escuchar. Porque es al Padre, ¿vea? Es a Dios, mejor dicho, a quien oramos y en el nombre del Hijo. Entonces, no quiere decir que no podemos orar al Hijo también, ¿verdad? O al Espíritu Santo. Hay pasajes bíblicos que lo demuestran porque Dios es uno solo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay ninguna preponderancia en ellos. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ellos son un solo Dios trino. Entonces, ninguna oración que no venga a través de su único intercesor, que es su Hijo, puede ser recibida por el Padre. Ninguna oración que no venga a través de su Hijo puede ser recibida por el Padre. Entonces, hay oraciones contestadas también. Claro que hay oraciones contestadas. Oraciones contestadas como cuando el hombre, aún andando en pecado, se arrepiente. Está el caso de David. Usted lo puede leer en su casa, Salmo 3. El Salmo 3 es una oración que David hace cuando era perseguido por su propio hijo, Absalón, ¿se acuerda? Y había pecado, ya David estaba pagando las consecuencias de haberse metido con una mujer que no era su esposa y había matado a su esposo y había sido desleal con sus valientes, etcétera, etcétera. Entonces ya estaba pagando y ahí David estaba siendo perseguido por su propio hijo. Y ahí en el Salmo 3, léalo en su casa y va a ver que Dios le contesta, pero porque hay una oración previa de arrepentimiento que es el Salmo 51. Amado hermano, Dios oye nuestras oraciones, sí, oye nuestras oraciones. Aunque andemos mal, si nosotros venimos y nos arrepentimos previamente y tenemos un espíritu correcto y tenemos una intención correcta de orar a Dios para que Dios nos resuelva, Dios nos va a resolver. Igual como cuando nuestros hijos hacen lo incorrecto. Y si hacen lo incorrecto y si nosotros lo vemos en una necesidad extrema, ¿cómo no les vamos a ayudar? Imagínese ahora Dios. Tan solo el hecho, ¿por qué? Porque somos padres. Pero Él es el Padre nuestro. Imagínese usted. Entonces, bien, no vamos a tener ahí mucho en esto. Ahora bien, vamos a orar en específico. Vamos a hablar en específico solo de una parte nada más. De una parte del Padre nuestro, que es la oración perfecta. Mateo 6:9. Mateo 6:9. Por favor, se va conmigo a Mateo 6:9. Y dice la palabra del Señor así. Mateo 6:9. Vosotros, pues, oraréis así. Y mire que estamos repitiendo algo que usted se lo puede hasta de memoria. Y los niños lo repiten y todo el mundo... La oración que todo el mundo... Mire, hay un montón de oraciones en la Biblia que Dios contestó, déjeme decirle. La oración de Jabes, ¿se acuerda de Jabes? La oración de Ana, la oración de Josafat, la oración de Isaías, que intercedió por el siervo Ezequías que iba a morir y pidió 15 años más de vida. Las oraciones de David, como esta que le acabo de decir del Salmo 3. Hay una cantidad de oraciones, hermano. Entonces, vea usted esto en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos. Primer punto, santificado sea tu nombre. 6:10, venga tu reino. Segundo punto. Son las tres cosas que vamos a ver hoy. Este es el segundo, venga tu reino. Tercero, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Déjeme decirle algo, y yo creo que todos hemos entendido más de alguna vez, de que lo único que necesitamos que se haga así, porque termina así el versículo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Déjeme decirle algo, las tres cosas anteriores que están que se haga en el cielo como en la tierra, o sea, que lo que se hace en el cielo se replique en la tierra, son las tres cosas que anteceden a esto. ¿Cuáles son esas tres cosas? Que el nombre de Dios sea santificado en la tierra como es en el cielo. Allá es santo, 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 ¿verdad? Eso mismo que sea replicado por los hombres en la tierra. Entonces, las tres cosas que se hagan que así como en el cielo se hagan en la tierra, son las tres cosas. Santificar el nombre de Dios. Segundo es que venga tu reino. Venga tu reino. ¿Cómo? Venga tu reino como en el cielo, así se haga en la tierra. O sea, santificado sea tu nombre como en el cielo, en la tierra. Venga tu reino como en el cielo, en la tierra. Y por último, hágase tu voluntad, como en el cielo, se haga en la tierra. Son las tres cosas que se hagan como en el cielo, se hagan en la tierra. Que el nombre de Dios sea santificado, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Por eso es que es necesario el entendimiento hasta para orar. Entonces, son estas tres, no son declaraciones, son peticiones. Si usted va a orar el Padre Nuestro, tiene que peticionar que el nombre de Dios sea santificado aquí como allá. Que venga tu reino como aquí como allá. Que se haga tu voluntad aquí como allá. Entonces, ¿qué significa santificar el nombre de Dios? Santificar el nombre de Dios significa consagrar el nombre de Dios. Consagrar el nombre de Dios. Y santificar puede significar hacer santo o tratar como santo. Ambas cosas. Significa hacer santo o tratar como santo. Cuando Dios nos santifica, significa que nos hace santos. Y para aquellas personas que tienen el concepto de santo como alguien que es declarado por una autoridad de una iglesia y que luego viene la canonización y que luego viene la beatificación y que luego viene el nombramiento de santo, eso no es bíblico. Porque la palabra de Dios que significa santo es la palabra kadosh, esa es la original, la palabra kadosh, que significa apartado y dedicado. Santo significa una persona apartada y dedicada para. Entonces, aquí dice, cuando Dios nos santifica, nos hace santos, ¿verdad? Por eso que dice también aquel versículo, en la reunión de los santos, Jehová, que está hablando de ¿qué? De la congregación. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque a ese momento Dios espiritualmente le llama la reunión de los santos. Y dice, y en la reunión de los santos Jehová envía bendición y vida eterna. Importante. Entonces, cuando Dios nos santifica, nos hace santos, ¿verdad? Nos hace santos. Pero cuando nosotros santificamos a Dios, significa que le tratamos como santo, como perfecto, como diferente a todo. Entonces, la oración del Padre Nuestro comienza por reconocer a Dios como diferente a todo, como perfecto, como alguien que está por encima de todo. Y nada está por encima de Él. Entonces es un reconocimiento. Pero otra cosa importante. Fíjese que en Levítico 10:3. Váyase conmigo por favor si tiene su Biblia. O anote para que después busque.
Levítico, por el tiempo que cada vez es más. Levítico 10:3. ¿Cómo espera Dios ser tratado? Porque mire, nosotros tratamos a Dios de muchas maneras, ¿va? Y hay gente que hasta le pone apodos a Dios. Porque decirle a Dios colochito, decirle a Dios, yo tenía a alguien que le decía el tipo, es que el tipo está ahí arriba y yo estoy aquí abajo, me decía a mí. Y vaya usted a saber dónde terminó. Hermano, mire una cosa, ponerle a Dios cuánta cosa se nos dice, ¿verdad? Mire, Levítico 10:3, dice así la palabra de Dios, en la Biblia de las Américas, dice: entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, Moisés le transmita al sacerdote Aarón, el libertador al sacerdote, le dice, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo, escuche, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Cómo hay que tratar a Dios? Como santo, con reverencia, con temor y reverencia. Pero no, ya dijimos, hermano, con temor, porque Él es Dios y sabe todo de nosotros. Y antes que nosotros le pidamos, dice de qué cosas tenemos necesidad. Y necesidad no solamente de que nos resuelva un asunto económico, una cuestión de enfermedad o cualquier necesidad. Necesidad espiritual. Entonces, ejemplo de tratar a Dios como santo. Fíjese, Moisés, un gran libertador, ¿verdad? Un gran profeta. Pero en los últimos días que Moisés vagó, digamos, porque vagó 40 años por el desierto, casi que todo lo había hecho bien Moisés, casi que todo. Pero pequeño error. Y mire, esta es una demostración que le voy a hacer. En el último momento, cuando ya iban para la tierra prometida, Moisés comete un error, y usted se acordará de aquel pasaje que habla la Biblia, que la gente comenzó a murmurar que no tenía agua. Eso está en número 20:11. La gente comienza a murmurar y andaban por el desierto, y obviamente en el desierto la mayor necesidad es el agua. Una de las mayores necesidades es el agua. Entonces, y hubo tiempo que no tenían agua, y la gente se quejaba, y la gente murmuraba. Pero Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca, para conseguir el agua para el pueblo. Vaya, era una roca que andaba con ellos. No me pregunte cómo, yo no sé. Pero era la roca que andaba con ellos. Y para nosotros la roca es Jesucristo. O sea que Jesucristo andaba ahí. El Padre teniendo el cuidado, hablando, dictando, ¿verdad? El Hijo como la roca que lo seguía y les daba agua. Y el Espíritu Santo que venía sobre ellos y los mantenía a través de una columna de nube y una columna de fuego. Ahí andaban los tres detrás del pueblo. Así como, hermano, mire qué tremendo esto. Pero resultó ser de que Moisés vino y dice que ahí en el número 20:11 dice que Moisés se amargó de oír tanta murmuración, ¿me entiende? O sea, así como cuando nosotros estallamos en la casa de oír tanta cosa y de repente y estallamos. Entonces el espíritu de Moisés dice que se amargó y dice que en vez de hablarle a la roca, dice que la golpeó, o sea, le habló ásperamente. Escuche, no lo trató como santo, sino que le habló ásperamente. Y dice que no bastó eso, que le habló ásperamente, sino que la golpeó 2 veces con su vara. Y yo le voy a decir una cosa, no obstante Moisés hizo lo que Dios no le dijo que hiciera. Dios no le dio agua, ¿sí o no? Eso está en el 20:12, en el número 20:12. Leamos número 20:12. Entonces yo les quiero una cosa, el agua vino, la sed fue saciada. Pero también con el agua vinieron las palabras duras de Dios para Moisés, porque había hecho lo incorrecto. No obstante, Dios le dio lo que pidió, porque era la necesidad de un pueblo. Entonces Dios no atendió el pedimento que Moisés hizo de pedir agua a la roca por él, sino que Dios atendió la necesidad del pueblo. ¿Me entiende?
Vea, la necesidad del pueblo. Vino el agua, sació la sed, pero como en número 22 se dice, como no has creído, escuche cómo dice ahí, como no has, porque cuando nosotros no hacemos santificamos el nombre de Dios, es que no creemos en el nombre de Dios. Y dice, como no has creído en mí, así dice, ¿verdad? A fin de tratarme como santo. O sea que Moisés no santificó el nombre de Dios, como es el requisito del Padre Nuestro. Y mucha gente solamente lo repite, sin tener entendimiento. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, le estamos diciendo a Dios, nosotros te reconocemos y te creemos que tu palabra es verdad. Entonces, dice aquí, como no has creído en mí, a fin de tratarme como santo, delante de la gente de Israel, no conducirás a este pueblo a la tierra que se les ha dado. O sea, Moisés no entró a la tierra prometida natural, aunque el otro tema cuando Moisés y Elías aparecen en la transfiguración con Jesús, ahí se habla que sí entró, pues, pero a la natural no entró Moisés. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pasó aquí? El ejemplo es este. Centrémonos en estas palabras. ¿Qué dice? Como no has creído en mí, escuche, a fin de tratarme como santo. Si tratamos a Dios como santo es porque consecuentemente creemos en Él. Entonces, esta palabra nos da la respuesta a la pregunta de qué significa santificar o tratar como santo el nombre de Dios. ¿Sabe qué significa, entre otras cosas? Significa creer en Él. Cuando nosotros le decimos a Dios, santificado sea tu nombre, le estamos diciendo, Señor, yo creo en ti. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es imposible que nosotros le pidamos a alguien algo en quien no creemos. Entonces de entrada tenemos que manifestar que creemos en Él. Entonces eso es lo que significa santificado sea tu nombre, entre otras cosas. Es decirle, Señor, yo creo, y por cuanto creo te pido. Entonces, segundo punto del Padre Nuestro, dice, venga tu reino, venga tu reino. Y la gente comienza, Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No, eso no es, hermano, eso no es. Mire lo que dice aquí, venga tu reino. Venga tu reino es decirle a Dios, venga tu gobierno y se haga vida en nuestras vidas. Y vaya que cuando nosotros le decimos a Dios, venga tu reino, se lo pedimos en dos facetas. La primera es una faceta personal y otra es una faceta de interés mundial. ¿Cierto? ¿Cuándo es una faceta de interés personal? Es una faceta de interés personal cuando en el hombre no está el reino de Dios. Y el reino de Dios es que Jesucristo entre al corazón del hombre y el reino de Dios se establezca en el corazón del hombre para que ese reino, como es en el cielo, se haga aquí en el corazón del hombre en la tierra. Entonces, fíjese bien, venga tu reino. Venga tu reino. Jesús nos encomendó buscar el reino. Jesús nos encomendó buscar el reino. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice de esta manera. Mateo 6:33. Busque Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor así. En la versión Las Américas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Siempre hemos dicho lo mismo, los hombres, la humanidad, todos buscamos primero las añadiduras. Y no entendemos que lo primero para Dios no es resolvernos un problema. Lo primero para Dios es que el hombre busque a Dios porque lo necesita y es la más grande necesidad que el hombre tiene. Y es que el reino de Dios, es que Jesucristo, que es el reino en la tierra, cuando él vino y comenzó a predicar, dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Era porque Él se había acercado a vosotros. Entonces, pero buscad primeramente. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué vamos a hacer después que salgamos de esta situación? ¿Qué vamos a buscar?
Va a salir la gente después de que quiten las cuarentenas a buscar el dinero, a buscar los negocios, a buscar trabajo. Pues asegurémonos de que el reino de Dios primero esté en nuestra vida. Entonces, segundo, desde hace más de 20 años, en Marcos 1:15, Jesucristo dijo que el reino de Dios se había acercado. El Padre mandó al Hijo, que significa el reino de Dios, se ha acercado a nosotros, y lo mandó a la tierra. Y dice Marcos 1:15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amado hermano, ¿cómo cuesta que la gente llegue a la iglesia? ¿Cómo que cuesta que la gente oiga un mensaje? ¿Cómo cuesta hoy? La gente está más metida en TikTok, está más metida en Facebook, está más metida en Netflix, está más metida en pornografía, está más metida en cualquier otra basura. Hermano, cuando realmente esto es lo más importante, que el hombre en este tiempo aproveche la oportunidad de su vida que Dios nos concede para examinarnos, para reflexionar, para arrepentirnos, primero para reconocer que no vamos bien como vamos, sino que necesitamos arrepentirnos, y arrepentirnos es previamente reconocer que no vamos bien, y arrepentirnos es cambiar el rumbo en sentido opuesto. Entonces, y dice, ¿qué otra recomendación dice? Porque el reino se ha acercado, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Así que, si el reino de Dios se ha acercado a nosotros, y ese reino de Dios no viene a nuestra vida, o nosotros estamos afuera, o nosotros estamos adentro. Pero eso no depende de Dios, porque Dios ya acercó su reino a nosotros. Ya nos dio al Hijo, ya tenemos al Hijo, ya vino el Hijo a morir por nosotros. Y esa expiación, y esa redención, y esa sustitución, y ese rescate que hizo Dios por nosotros, ya está disponible para ti, como hace exactamente 16 años. Yo lo tomé también. Por cierto, el día de antier cumplí 16 años de haber aceptado a Jesucristo en mi corazón. Y él estuvo ahí siempre, pero hace 16 años yo tomé la decisión, como tú la puedes tomar ahora. Este es el tiempo de arrepentirse y creer en el Evangelio. Así que cada vez que los hijos oramos el Padre Nuestro, diciendo venga tu reino, estamos expresando nuestro profundo anhelo, ¿verdad? Porque este reino se establezca lo más pronto. Esa es la parte, es la que le mencioné anteriormente, la faceta personal. Pero esta también puede ser una faceta mundial, donde pidamos, venga tu reino a la tierra. Hermano, ahora mismo, ¿cuál es la situación que tenemos ahora mismo? Tenemos maldad, pobreza, guerra, enfermedad, justicia, inmoralidad, corrupción, tristeza y tantas otras cosas más que usted está viendo, pandemia ahora, etcétera, y guerras y terremotos, cuántas cosas se van a venir. Entonces, ese no es el reino de Dios. Necesitamos, cuando nosotros oramos y hacemos la oración del Padre Nuestro, le estamos pidiendo, Señor, venga tu reino, aquel reino donde es un reino diferente al que está acá. Entonces, mire, apunte esta frase: el cambio no se dará en este mundo como resultado de algo que hará el hombre, sino de algo que hará Dios. Entonces, es Dios quien pondrá, es Dios, no es el hombre, no es potestad del hombre poner punto y final. Entonces, es potestad de Dios quien pondrá punto y final a la descomposición, a la descomposición moral galopante que ahora mismo tenemos, a la descomposición social. Ahora mismo el hombre dice, yo no pedí ser hombre, yo quería ser mujer. La mujer dice, yo no pedí ser mujer, yo me siento hombre. Y hay otros que se sienten animales, hay otros que se sienten pájaros, otros que se sienten gatos, otros que se sienten avestruces, otros que se sienten leopardos. Hermano, mire qué loquera. ¿A dónde está el asunto? Entonces, es Dios quien va a poner punto y final a la descomposición que ahora mismo tenemos, a esta degeneración que ahora mismo tenemos, social, moral, económica, espiritual. Hay descomposición espiritual. Se cree que ahora mismo en esta cuarentena más gente cristiana se ha enfriado.
¿Por qué? Porque no ha aprovechado, porque está más pensando en la economía, más pensando en otra cosa, y no ha buscado la esencia, no ha buscado la fuente que es Dios. Entonces, a contrario, lo que va a pasar es que Dios, cuando nosotros decimos venga tu reino, es que Dios va a establecer su reino en algún tiempo. ¿Qué tipo de reino? Un reino de paz, un reino de santidad, un reino donde el Señor Jesucristo será reconocido como Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, en aquel día va a suceder eso. En aquel día va a suceder eso. Y es importante que va a suceder. Y mire lo que dice Isaías 35:5, solo se lo voy a leer rápidamente. Y dice así: ¿cuándo va a ser ese reino? Mire qué va a pasar cuando ese reino venga. Isaías 35:5 al 10, vamos a leer. Isaías 35:5 al 10. Dice, entonces dice, los ojos de los ciegos serán abiertos. Mire cuando el reino de Dios venga. Eso que pedimos en el Padre Nuestro y que anhelamos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará, mire pues cuando el reino de Dios venga, camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo y perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Gloria a Dios, hermano. Esto será cuando el reino de Dios venga. La tristeza huirá, el gemido huirá, y tendremos gozo y alegría. Y entonces quiero terminar sobre el último punto, porque apenas hemos desarrollado 2 frases. Padre nuestro, que santificado sea tu nombre, venga tu reino. Solo esas 2 hemos desarrollado ahorita. Y voy a desarrollar en los últimos 5 minutos la tercera, que es hágase tu voluntad. Porque lo decimos tan frío y lo decimos tan ligero que creemos que cuando nosotros, hermano, cuando nosotros le decimos a Dios en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, le estamos diciendo que en primer lugar le estamos diciendo que renunciamos a nuestra propia voluntad. Y es que hágase tu voluntad, renunciamos a nosotros a hacer como queremos. ¿Pero qué? Oramos el Padre Nuestro y seguimos haciendo como nosotros queremos. Entonces no hemos dicho verdaderamente con entendimiento y no hemos entendido que decirle a Dios hágase tu voluntad es que yo renuncio a mí, renuncio a mis deseos, renuncio a mis pensamientos. Y es como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, hágase tu voluntad. ¿Qué significa pues? Pues que se haga la voluntad de Dios significa que nuestros argumentos deben de ser derribados. Que eso de que se haga tu voluntad significa que bota nuestros ídolos de nuestro corazón. Significa que transforma nuestro pensamiento. Significa que hacemos nosotros voluntariamente una renuncia total voluntaria a mi forma de vivir y a mi forma de hacer y a mi forma de pensar. Amado hermano, decimos en la oración, hágase tu voluntad. Dijimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Las 3 cosas ya suceden en el cielo, pero necesitamos que se hagan aquí en nuestra vida. Pero cuando lo oramos necesitamos hacerlo con entendimiento. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? Mire pues, en estricto sentido,
Le voy a decir ya para terminar qué significa, qué es que se haga la voluntad de Dios. Porque muchos hemos orado, Señor, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Y hemos orado, pero tenemos entendimiento qué significa que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Mire pues, 1 Timoteo 2:4, esta es la primera voluntad de Dios, esta es la primera voluntad de Dios, o la primordial. 1 Timoteo 2:4 dice, 1 Timoteo 2:4, dice así, el cual quiere, se refiere al Señor o a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué estamos predicando aquí? Hoy porque nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque no estemos presencialmente predicando, aunque tú no me conozcas a mí hoy, ni yo te conozca a ti, queremos que la voluntad de Dios impere, que la voluntad de Dios se establezca, que la voluntad de Dios sea prioridad ante todo. Y la voluntad es que tú, que ahora mismo no tienes a Cristo en tu corazón, que el reino de Dios no ha bajado a tu vida, seas salvo, y dice, y vengas al pleno conocimiento de la verdad. Posiblemente lo que hoy conozcas y lo que se te haya enseñado la religión no sea la verdad, porque la verdad es Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre de ritos, libre de costumbres. Hay gente que hoy está diciendo, nos perdimos de ir a cargar, nos perdimos de ir a caminar de rodillas. Hermano, esa no es la voluntad de Dios. Amado hermano, dice, conoceréis a la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Ya no hay ningún sacrificio, el sacrificio perfecto lo hizo Cristo por ti y por mí. Y Él quiere, así dice este versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento, no a un limitado conocimiento, sino al pleno, a la total plenitud del conocimiento de Dios. Y segundo, el último versículo que termino, Mateo 18:14 dice, Mateo 18:14, así no es así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Amado hermano, ¿por qué estamos tratando hoy? Y aquí termino y cierro hoy mi computadora. Y quiero decirte una cosa, estoy aquí porque estoy de parte de Dios para decirte, soy un ministro ordenado del Evangelio del Señor Jesucristo para decirte que el interés de mi persona que no te conoce no es nuestro máximo interés, no es un interés, el verdadero interés. El verdadero interés es de Dios, que tú vengas al conocimiento de la verdad y que el reino de Dios y que la voluntad de Dios se haga en tu vida y se haga en tu familia. Debes y tenés la suficiente edad posiblemente ya para reconocer que sin Dios no te ha ido tan bien. Y que con Dios, y cuando digo también no me refiero a cosas materiales, me refiero a que el conocimiento de la verdad nos trae luz sobre ciertas cosas, o sobre todas las cosas, mejor dicho, y nos da entendimiento de vivir una cristiandad, de vivir una vida que no es religión, sino que es una relación real, genuina, con un Dios que está vivo, con un Dios que escucha, con un Dios que ve, con un Dios que se entristece por nuestros pecados. Y cuando nosotros oramos y pretendemos, dice Dios, ¿quién es el que está? Le dice Dios a los ángeles, yo me imagino, estoy parafraseando aquí, inventando y diciendo, Dios dice, ¿y esta oración de quién viene? De fulano de tal. Ah, no, pero es que tiene tal pendiente, pero es que no ha resuelto tal cosa. Hermano, Dios mismo ahora está interesado en resolver y en dar contestación a nuestras oraciones, pero es necesario que no seamos como de las 6 oraciones que le leí. Así que yo quiero invitarte ahí donde estás tú hoy, en donde estés, en tu casa, en un centro de contención, en un país donde ahora mismo está terrible el tema de esta enfermedad.
la economía, el problema, en un par de meses el problema ya no va a ser estrictamente el tema de la salud, sino que va a ser el tema de la economía, cómo volvernos. En el caso de El Salvador, por ejemplo, se nos dice que en 8 años volverán a restablecerse las remesas que vienen de Estados Unidos, que pasará un tiempo hasta que haya una vacuna para que volvamos a ser personas, a tener una vida entre comillas normal, etcétera. ¿Cuántas cosas se vienen, hermano? Son muchas cosas, muchas incertidumbres, muchas situaciones que nadie tiene respuestas humanamente, pero que a la luz de la palabra hay respuestas para sabernos mantener, para sabernos sostener y sobre todo para sabernos esconder en aquel que ha prometido ser nuestro escudo. Y yo no terminé el Padre Nuestro porque no queda tiempo ya. Solo hablamos sobre santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Así que yo donde quieres que estés, ahí humildemente, seamos humildes ya, reconozcamos, vengamos al arrepentimiento delante de Dios. No porque este predicador te lo pide, no, porque Dios mismo te está dando la oportunidad ahora. Y yo quiero que ahí, sinceramente, donde tú estés, hagas esa oración. Y aún aquellos que creen que están bien delante de Dios, hagamos la oración para asegurarnos, para recontrasegurarnos de que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Así que pongámonos a cuentas con Dios esta mañana y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Y si tú estás ahí y no tienes a Dios en tu corazón o el reino de Dios no ha sido implantado en tu vida, quiero que hagas esta oración con nosotros, una oración sincera, una oración genuina, una oración que vaya directamente al Padre. Así que vamos a orar. Señor Padre, te damos las gracias por este tiempo en tu presencia. Te damos las gracias, Señor, porque esta palabra dice la Biblia, tu palabra, que no regresa vacía y que va y hace lo que tiene que hacer para lo que fue enviada. Asimismo dice que tu palabra es más cortante que una espada de doble filo y que penetra, Señor, y parte el alma y entra hasta cortar hasta los huesos y los tuétanos, hasta lo más profundo. Señor, ahora hay personas que están haciendo esta oración, Padre, que nunca la han hecho porque nunca se habían atrevido a reconocer, porque no sabían, porque no tenían luz como habían pedido y sus oraciones quizás no habían tenido respuesta, porque no lo habían hecho con entendimiento, Señor, y con conocimiento de tu verdad, porque su Espíritu Santo no estaba en ellos y no les había revelado tus verdades y tus secretos. Padre, en el nombre de Jesús hoy pedimos perdón por nuestras faltas, pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, toma tú la oración de aquel que ahora mismo ha bajado su cabeza, aquel que ahora mismo, Señor, ha bajado su cerviz y está diciendo, sí, Señor, tienes razón, mi vida no ha ido bien y necesito, Señor, un cambio de vida. Ahí donde tú estás, recibe esa paz de Dios, recibe ese perdón de Dios, mi amado hermano. Y te pido, Señor, por favor, que estos que están orando ahora mismo, ahí donde estén, Señor, te puedan recibir en sus corazones y oraremos así. Señor Jesús, te reconocemos como Señor y como Salvador. Te reconocemos que tu autoridad va a venir a mi vida y que tu reino será una realidad. Y que tu voluntad imperará sobre la mía, Señor. Te pido por favor que perdone mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y que persevere hasta el final, que nunca me salga del redil tuyo, Señor, para verte un día. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, también por aquellos que están enfermos, por aquellos que económicamente ahora mismo no tienen, Señor, respuesta. Señor, te pedimos que de acuerdo a tu voluntad, tú que prometiste alimentar a las aves del cielo, Señor, te pedimos que no siembran ni ciegan, Señor, pero tú has prometido darles de comer. Hasta ahí tú les envíes la comida, Señor, a su casa.
Señor, que en los próximos días personas de buen corazón que tú vas a tocar, toquen sus vidas para que alimenten a esas personas, de esos hijos que ahora mismo reclaman la comida, Señor, y están llorando por necesidades básicas. Señor, tú eres un Dios, tú eres un buen Padre y tú eres el Padre nuestro. Señor, gracias te damos por este momento. Y terminamos, Señor, orando: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo se haga en la tierra. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, así como perdonamos nosotros a quienes nos ofenden y a quienes nos adeudan. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor, por favor. Gracias te damos, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tu voluntad es perfecta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos que nos ven, quiero decirles de que todos los días domingos a las 9:30 es nuestra reunión. Los días martes a las 6 de la tarde también es nuestra reunión, a la cual usted puede conectarse buscando en Facebook Ciudadanos del Reino. Usted le da a seguir y a usted le va a caer siempre una notificación cuando estemos transmitiendo en vivo. Así que busque Ciudadanos del Reino, por favor, en Facebook y dele seguir para que le llegue a usted esa invitación. Asimismo, todos los días miércoles a las 8 de la noche están las mujeres, las damas, están conectadas vía Zoom para estar estudiando el libro de Éxodo. Así que por favor conectarse todas las mujeres. Si usted quiere ser partícipe de estas reuniones, mande por favor un mensaje a la página Ciudadanos del Reino y ahí le estaremos enviando el ID de la reunión y el password para que pueda entrar. Y lo hacemos esto, aunque es abierto, no lo publicamos para que la gente pueda entrar por las situaciones de la ciberseguridad, ¿verdad? Así es que también los hombres nos estamos reuniendo a las 8 de la noche los días jueves. Los hombres, cualquiera, si usted es cristiano o no es cristiano, puede participar de nuestras reuniones y estamos aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Son 40, 50 minutos que estamos reunidos y es importante en este tiempo mantener esta coinonía. Asimismo, los jóvenes, todos los días sábados a las 4 de la tarde están teniendo invitados especiales, personalidades de la música y personas que están compartiendo ahí la palabra de Dios. Así es que, por favor, los jóvenes, conéctense vía Zoom los días sábados a las 4 de la tarde. No hay excusa para no conectarse ahora más que nunca. Y ya que usted escuchó que aquellos que no oyen la palabra de Dios, Dios no oye sus oraciones, así es que a ponernos activos para estar pendientes de las transmisiones. Así que les agradecemos. Somos la comunidad cristiana Ciudadanos del Reino en Santa Ana, El Salvador, y desde acá les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos a los hermanos de la comunidad que los congregamos presencialmente, poderlos ver pronto y estar juntos alabando el nombre del Señor también. Así es que les mandamos un fuerte abrazo, que la bendición de Dios esté con ustedes y que nuestras vidas estén guardadas en el hueco de su mano. Gracias les damos, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Hasta pronto.